Bueno, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia física? Yo quiero que tenga su Biblia ahí conmigo. Vamos a estar viendo algunas escrituras. Y el título de la enseñanza el día de hoy la he titulado Seguridad y confianza en tiempos de incertidumbre, en tiempo de temor, en tiempo de inseguridad, en tiempo de inestabilidad. Y más nosotros como pueblo latino que nos encontramos en un país que no es nuestro país. Gracias a Dios porque hay generaciones, segundas generaciones que han nacido en este país, pero muchos somos de primera generación. Y cuando hay cambios políticos en poder, igualmente surge incertidumbre, no solamente como hispanos, como latinos, sino también como ciudadanos de esta nación. O también como extranjeros en esta nación. Surge incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar la próxima semana? Y nosotros en la Escritura, nosotros podemos encontrar seguridad y confianza. En medio de estos tiempos inciertos, usted y yo podemos encontrar un consuelo, un lugar seguro en la Escritura. Y yo quiero que en su mente y en su corazón esté seguro en este pensamiento central que usted y yo podemos confiar en nuestro Padre eterno porque Él es nuestro pastor. Y vamos a estar hablando el día de hoy acerca del Salmo 23. Un salmo muy conocido por cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros lo sabemos de memoria, lo repetimos, lo hablamos, pero muchas veces y la mayoría de las veces no podemos disfrutar el deleite que hay en esta escritura. ¿Cuántos tienen conmigo el Salmo 23? ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Algunas versiones dicen el Señor es mi pastor. La versión que yo tengo, 1960, Reina Valera, dice Jehová es mi pastor. Vamos a leerlo todos juntos, lo tenemos creo ahí en la pantalla. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un hermoso salmo, una expresión, una adoración de una persona que ha conocido y ha caminado y ha tenido una relación personal con su pastor, el rey David. Pero algo muy interesante, que antes de que el rey David fuese el rey de Israel, él fue también pastor de ovejas. Y algo que usted y yo tenemos que aprender mucho es que cuando nosotros somos pastoreados por nuestro Padre eterno, el pastoreo en nuestras vidas es de proceso, es progresivo. David había sido pastor de ovejas. Pero como hizo excelente su trabajo como pastor de ovejas, Dios lo promocionó igualmente a ser el pastor de su pueblo y de su nación. Y para testimonio de ello, vaya conmigo a la escritura, al primer libro de Samuel. En el capítulo 17 hay una hermosa historia de este rey David cuando era un jovencito. Y dice la historia que el pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Y David se encontraba cuidando las ovejas de su padre. Y cuando él se encontraba cuidando las ovejas de su padre Isaí,
Él le llama y le dice, tus hermanos están en guerra, ve, toma estos quesos. Llega David y se da cuenta que había un hombre llamado Goliat, gigantesco, grandísimo, que venía y confrontaba a las líneas de guerra del pueblo de Israel y les decía y los amenazaba, envíen a alguien de ustedes y si él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros esclavos. Y el pueblo estaba tan atemorizado. Pero viene David y escucha y empieza a investigar cuáles serán los beneficios de aquel hombre que venza a este gran Goliat. En el versículo 31, vamos ahí, del 17, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. En otras palabras, David había escuchado lo que estaba sucediendo y él empezó a hablar la confianza y la seguridad que tenía en Dios como su pastor. Y dijo David a Saúl, escuche bien, cuando usted y yo conocemos nuestro pastor, caminamos con él, nosotros podemos dar palabras de aliento y de fortaleza en medio de la aflicción. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, oh, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo, escuche bien, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. La seguridad y la confianza que tenía David en su buen pastor. Él me librará. Él ya lo ha hecho en el pasado, en el presente continuará realizándolo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Nosotros tenemos esta escritura en contexto. Nosotros podemos entender por qué David escribió el Salmo 23. Él mismo había ejercido este oficio a tal magnitud que él estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Si lo leemos y lo interpretamos literalmente, ir y enfrentarse con un león, un leoncillo, tal vez un coyote nos intimida, pero David estaba dispuesto a dar su vida por una de sus ovejas. Y David tenía esa confidencia en sí mismo que Dios tendría cuidado de él. Y por eso en el Salmo 23, él expresa y exclama estas hermosas palabras de seguridad y confianza que nos pueden ayudar el día de hoy. Esta metáfora, mis amados hermanos, pastoral, observamos una dinámica relacional y también con un sentido descriptivo. El rey David comprendía lo que escribía y lo que plasmaba. Estas palabras escritas porque él mismo había fungido la función de pastor. Él había sido un buen pastor para sus ovejas. Y ahora él se encontraba como un buen pastor de su nación Israel. Este hermoso pasaje, mis amados hermanos, nos habla de la relación mutua que existe entre el pastor y su oveja. En otras palabras, hay vivencia, hay convivencia. Y David expresa en el Salmo 23 esta hermosa relación que hay entre pastor y oveja.
Y no simplemente hay una relación de comunión, de vivencia juntos, sino que también lo describe la responsabilidad del pastor hacia su oveja. En otras palabras, el pastor tiene una ocupación, no preocupación, sino se ocupa por el beneficio, el bienestar de sus ovejas. Y el rey David lo exclama de esta manera: hay una relación, hay una vivencia, hay una convivencia, pero también hay una responsabilidad de mi pastor hacia mí. Él sabía que él estaba seguro en presencia de su buen pastor. Y este salmo igualmente nos habla de un liderazgo fuerte, pero con un cuidado tierno. Dios es todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe. No hay nada imposible para Él. Pero igualmente su amor es tan grande y su amor es tan tierno que Él nos puede dar la seguridad y la confianza a cada uno de nosotros que Él está con nosotros. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que nuestro Padre eterno es un ser relacional. Nuestro Padre eterno se relaciona y quiere relacionarse con nosotros. Nuestro Padre eterno quiere tener convivencia, quiere caminar contigo, quiere hablar contigo. Él quiere estar cerca de ti. El pastor vivía con sus ovejas, el pastor dormía con sus ovejas, el pastor comía con sus ovejas. Era una vivencia dinámica que había en ellos. Y esto es lo hermoso que esta escritura nos enseña, que Dios está interesado en tener una relación personal contigo, conmigo. Esto es lo hermoso, que Dios no está interesado que nosotros seamos parte de una iglesia, de un cuerpo espiritual. Él está interesado que tú y yo tengamos una comunión con Él. Joven señorita, Dios desea que camines con Él. Esposo, esposa, Dios desea que tú puedas tener esa comunión con Él. Él es relacional. Dios no está lejano de tu necesidad. Dios no está lejano de tu adversidad. Él está presente. Esto nos enseña lo hermoso de la relación que usted y yo podemos experimentar en Él. Él está dispuesto a pastorear sus ovejas. Y aquí vamos a entrar a algo más interesante. Para que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones, de la protección y provisión del buen pastor, es necesario que usted y yo seamos parte de su rebaño. Él quiere pastorear. Él quiere no simplemente pastorear al individuo, a la comunidad, al estado, a la nación, al mundo entero. Él creó esta humanidad, Él creó este mundo y Él está aún en control de ello. Pero algo más hermoso que usted y yo podemos disfrutar es de que usted y yo podemos ser pertenencia más íntima, cercana con Él. Dios quiere tener comunión contigo. Dios desea que tú seas parte de su rebaño. Y para que tú y yo podamos disfrutar de la protección y la provisión de Dios, tú tienes que ser parte de su rebaño. Todos, mis amados hermanos, como creyentes, como individuos, y siempre lo he dicho y lo he recalcado, todos sufrimos las mismas adversidades y las mismas necesidades que todo mundo sufre. El hecho de que usted es cristiano no va a la gas station y le dan el 50% por ser hijo de Dios. All right? Cuando usted va a comprar sus groceries, su comida, su despensa, no le dan el 50% porque usted viene a First Baptist Forney en español. Pregunte, a ver, a lo mejor sí le dan el 50%. Cuando usted va al médico, no por ser hijo de Dios le va a decir, bueno, mira, parecía que tú tenías cáncer, pero no tienes cáncer porque eres hijo de Dios. No, todos sufrimos las mismas adversidades, pero hay una gran diferencia. Que todos aquellos que somos parte del rebaño, del buen pastor, sabremos que Él tendrá cuidado de nosotros. Sabremos que nosotros podemos descansar en Él.
Dice Primera de Pedro 2:25, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En otras palabras, cada individuo hace lo que bien le parece y tiene a Dios lejano, ajeno a sus necesidades. Marcos 6:34, hablando del Señor Jesús, dice que Él vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero esto es lo hermoso, Juan 10:16. El Señor Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de atraer. En otras palabras, el Padre Eterno no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el versículo primero que leímos en Primera de Pedro dice, cada uno toma sus propias decisiones. Y usted no me va a dejar mentir, cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Usted toma la decisión de enojarse o no enojarse, de enfadarse o no enfadarse. Usted toma la decisión de estar en paz o preocuparse. Usted toma las decisiones. Pero esto es lo hermoso, que el Señor Jesús nos sigue viendo hasta el día de hoy como ovejas que no tienen sin pastor, que no tienen pastor. Es interesante. Una oveja sin pastor está a la deriva. No tiene protección, no tiene provisión. Pero gloria a Dios porque nosotros en Cristo Jesús encontramos el buen pastor. Pero esto es lo hermoso. Y esta es la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que una vez que usted y yo somos parte de este redil, nosotros podremos disfrutar de la bendición de este hermoso pastoreo del gran pastor. Y el Salmo 23, rápidamente, el primer versículo, ¿de qué habla? De pertenencia. Para que tú puedas disfrutar de la bendición de Dios, de su provisión, de su protección, tú tienes que pertenecerle a Él. Y el salmista lo exclamó y dijo, Él es mío. Él es mío, es mi pastor. Estaba convencido quién era Dios y lo que era Dios para Él. Muchas veces nosotros venimos a Cristo y no conocemos quién es Dios para mí. Muchas veces nosotros no podemos exclamar y decir, Él es mío y yo le pertenezco a Él. En las dificultades, en las ansiedades, en los reveses de la vida, no sabemos qué decir y cómo expresarnos. Y en lugar de decir, en medio de la necesidad, en medio de la desesperación, tú eres mi Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi libertador. En contrario de ir y dar estas palabras de seguridad y confianza, venimos y nos quejamos delante de Él. Y le voy a decir por qué. Porque dudamos de quién es Él. Pero el salmista dice, Él es mío. Jehová es mi pastor. Mío. Y como Él es mi pastor, tengo la seguridad de mi provisión. Él cuida de mí, cuidará de mí. Primero, tenemos que pertenecerle a Él para disfrutar de esta hermosa bendición. Versículo segundo. No simplemente nos da la provisión, sino que nos da descanso igualmente. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Gloria a Dios por el descanso. Y es bíblico. El Señor Jesús usa, en Génesis dice que el Señor creó todas las cosas y agarró un break. Así que yo le invito, hombre, dele break esta tarde a la esposa. Deja que venga y que agarre un break tanto para usted como para ella. Pero en el versículo 2 podemos nosotros encontrar descanso. Mira, solamente en Jesús tú puedes encontrar descanso en medio de tu aflicción. Nosotros los seres humanos somos los únicos seres racionales que cuando nos vemos perdidos más aceleramos. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Entre más perdido me siento que ando manejando buscando algo, más acelero, más rápido acelero. La oveja, mis amados hermanos, depende totalmente de su pastor, que le encuentre el agua y el pasto. No es el deber de la oveja buscar alimento y sustento y protección para sí misma. Esa es responsabilidad del pastor. Pero una vez que tú estás bajo este pastoreo, tú no tienes que preocuparte porque Él es tu pastor. Pero lamentablemente nosotros queremos suplir nuestras propias necesidades.
Queremos buscar shortcuts, atajos. Y lamentablemente no podemos descansar. Pero usted y yo podemos encontrar descanso en medio de nuestra aflicción. Versículo 3 nos habla de consuelo. No solamente te da el descanso, sino te da el consuelo. Y esto es lo hermoso. Que una de las funciones del pastor era curar, sanar heridas de sus ovejas. Cuando yo estudiaba esto, fue más profundo el cuidado que tiene un pastor cuando la ovejita está pariendo igualmente. El cuidado tierno que tiene un pastor. Y mientras yo meditaba esto, yo decía, wow. Qué hermosa bendición poder entender el cuidado que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Eso nos produce consuelo. Y no un consuelo pasajero, sino un consuelo de seguridad que en medio del dolor, en medio de la adversidad, yo sé que Él está conmigo. Y eso nos lleva al versículo 4. Y lo que nosotros aprendemos en él. Presencia y seguridad. Me llama mucho la atención porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí el salmista está declarando y está hablando. Va a haber momentos que usted y yo vamos a pasar por esos momentos difíciles, oscuros. Dice, pero no voy a temer cuando yo esté en esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Para el pastor, la vara era una autoridad. Y el cayado era como una arma. Se defendían. El salmista está usando en esta metáfora del pastor la autoridad. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En otras palabras, tu autoridad y tu defensa, tu arma será mi defensa. Yo puedo estar seguro en medio de cualquier aflicción. En medio de cualquier desacierto, yo puedo descansar en ti. Tu autoridad, tu máxima autoridad es quien va a regir mi vida. Y tú eres el Dios Todopoderoso, el que peleará por mí igualmente. El que tendrá cuidado de mí y de los míos. Le pertenezco a Él, Él me pertenece. Cuando yo le pertenezco, Él me da descanso, me da consuelo y me da la seguridad de que Él siempre está presente conmigo. Y nos lleva al siguiente versículo, versículo 5. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, podemos descansar, tener consuelo. Eso produce regocijo y contentamiento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es algo interesante, cuando nosotros vemos este versículo en el contexto judío y tradición judía y costumbres judías, cuando habla de la mesa es un gesto de hospitalidad. En otras palabras, el salmista está diciendo, tú vas a ser mi anfitrión. Tú vas a preparar la mesa. Tú vas a poner todo lo necesario para mí. Y no simplemente habla de la mesa, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esto nos lleva a la connotación de heridas, de dolores. Pero dice, unges mi cabeza con aceite. En otras palabras, el aceite produce sanidad a nuestras heridas. Y no solamente sanidad, sino también cuando se ungían a reyes, a sacerdotes, era una manifestación de aceptación. Y el salmista está diciendo, no solamente voy a disfrutar de autoridad tuya, no simplemente voy a disfrutar de la defensa que tú produces, sino que igualmente tú vas a ser mi anfitrión. Yo no voy a preocuparme de qué voy a comer, de qué voy a disfrutar. Al contrario, yo me voy a enfocar a disfrutar lo que tú has preparado para mí. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, no disfrutamos nuestro trabajo porque pensamos lo contrario de nuestro trabajo. Pensamos que no es una bendición. Muchas veces nosotros nos quejamos de este país porque pensamos lo equivocado.
Y así sucesivamente puedo mencionar. Pero cuando nosotros nos deleitamos, cuando tú llegues a tu trabajo el día de mañana y tú digas, wow, qué hermosa mesa el Señor me ha preparado para yo regocijarme en Él. ¿Cuánto podrían decirlo? Pastor, si usted conociera a mi jefe, si usted conociera a mis compañeros de trabajo. Dele gracias a Dios que usted tiene trabajo, porque hay gente que busca trabajo y no lo encuentra. Y usted no puede disfrutar de su trabajo mientras otros están deseando ese trabajo. Pero cuando tú reconoces que Dios está contigo, tú vas a disfrutar tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo, la iglesia. Tú vas a disfrutar al máximo porque la esencia y el centro es Él, no eres tú. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos el centro. Y el salmista dijo, no soy el centro, tú eres quien preparas la mesa, tú eres quien unge mi cabeza con aceite. Tú eres quien me ha aceptado en tu mesa. Qué hermosa bendición que usted y yo podemos disfrutar en el Señor. Y lo segundo es, al final, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De qué está hablando? De esa permanencia continua en la presencia de Dios, de esa permanencia continua del cuidado y la protección de Dios, de esa permanencia continua de disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Cuando habla de casa, me llamó mucho la atención. Al final dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted ha leído la Biblia y la historia de la Escritura, uno de los deseos de David era construir un templo para Dios. Un lugar de habitación que le llamaba, una casa de Dios. Pero Dios le dijo a David, no, tú no lo vas a hacer. Pero de ti voy a levantar una generación, de ti voy a levantar un rey que él va a hacer y va a cumplir tu deseo. David lo único que conocía, podríamos decir, era el tabernáculo, el arca del pacto que él conocía, que representaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo David? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de una futura esperanza. Amados hermanos, mis amados en Cristo, usted y yo, miren, lo que el salmista estaba dando a entender es un tiempo de adoración y entrega total a Él. Él estaba dando a saber a su pastor, llegará el momento, llegará el día donde yo estaré totalmente en adoración continua hacia ti. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, hermano, cada vez que nosotros venimos a adorar al Señor los domingos, cada vez que nos reunamos, logremos adorar al Señor. Te voy a decir por qué. Porque el día que tú estés en un hospital no lo vas a hacer. Porque cuando las cosas están mal, no lo vas a hacer. Si nosotros no adoramos al Señor y agradecemos al Señor cuando todo va bien, no lo vamos a hacer cuando todo va mal. Practiquemos la adoración genuina al Señor. Y no estoy hablando de cantos aprendidos, sino que sea un corazón agradecido del profundo de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser. Una oportunidad de adorar. El rey David nunca conoció esta casa de Dios o este templo, pero él sí experimentó la presencia de Dios en su vida. Él pudo disfrutar de la misma presencia de Dios en él. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero pastor, me faltan muchas cosas. Ya somos dos. Yo sé que pueden agregarse otros más ahí. Pero hay una gran diferencia. ¿Qué tanto te has posicionado tú de Dios? ¿Qué tanto te has entregado a Él? ¿Qué tanto lo has amado a Él? Es cuando Él entonces podrá manifestarse a nuestra vida y nosotros podemos ver. Mire,
Concluyo con esto. Hay una gran diferencia, y el rey David lo experimentó. Hay una gran diferencia de la presencia de Dios a la manifestación de Dios. David vivió en la presencia de Dios, pero él vio la manifestación de Dios a su favor. No es meramente vivir en compañía, en comunión con Él, sino ver la manifestación de Él en nuestras vidas. Mi pregunta el día de hoy es la siguiente: ¿quién es tu pastor? ¿Te estás pastoreando tú mismo, tú misma? ¿Quién es el pastor de tu vida? ¿Es el Señor el pastor de tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa el día de hoy? ¿El día de mañana? ¿Algún resultado de un médico? ¿Tu economía? ¿Qué es lo que te preocupa el día de hoy? ¿Podrás exclamar lo que el salmista decía? Él es mi pastor.